Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 11. Entre el 1% Adir se paró frente al espejo del baño y lo primero que notó fue la ausencia de la cicatriz en su labio. Un nuevo hematoma causado por el puñetazo se curó por completo en solo 3 horas. Su piel pálida también parecía diferente. Ahora tenía un brillo saludable, suave y claro, como alguien que seguía una estricta rutina de cuidado de la piel todos los días. Curioso, se flexionó frente al espejo, iluminado solo por una vela. Su cuerpo siempre había parecido en forma, pero de una manera esbelta y fibrosa. Ahora, sus músculos parecían notablemente más llenos. Sus abdominales y oblicuos, en particular, habían adquirido una forma más nítida y definida, como si estuvieran esculpidos en mármol. Había logrado una mejora física mayor en solo 3 horas de la que la mayoría de la gente podría esperar obtener en toda su vida. Era el tipo de transformación que normalmente solo los ricos y bien conectados podían permitirse. Por un momento, consideró usar el segundo casco de juego, el que había enviado Selina, y volver a sumergirse durante otras 3 horas. Pero conocía las limitaciones del sistema, solo una conexión activa por jugador y ninguna forma de crear un segundo avatar. Sin nada más que hacer que esperar a que volviera la electricidad, bajó las escaleras. «Hijo, ¿cómo estuvo tu día?» Marielle lo saludó desde el sofá mientras bajaba las escaleras. Demasiado cansada para ponerse de pie, simplemente agitó su mano perezosamente en su dirección. Su cabello negro y sus agudos ojos azules eran prueba suficiente. No fue necesaria ninguna prueba de ADN para confirmar que era la madre biológica de Niva. Excepcionalmente fructífero, respondió Adir con una ligera sonrisa mientras se dirigía a la mesa del comedor, abarrotada de libros de texto y tenuemente iluminada por velas. Se sentó al lado de Niva. «¿Es eso así? Escuché que hoy recibiste un regalo caro. ¿Fue de Víctor?» La voz de Marielle resonó nuevamente, cansada, pero mezclada con un sarcasmo juguetón. Ella sabía de la estrecha amistad de su hijo con Víctor. Y, por supuesto, sabía exactamente quién era Vector Bates. Adir miró a Niva, quien se encogió de hombros sutilmente sin levantar la vista. Él se rió entre dientes. «Sí. Un casco de juego para el nuevo lanzamiento. ¿Quieres probarlo?» «Tengo uno de repuesto». «El de repuesto es de Selina White, por si tienes curiosidad», añadió Niva rotundamente, con los ojos todavía pegados a su libro de texto. «¿Selina Blanca?» Marielle hizo una pausa por un momento. Luego, con una sonrisa, le dio el pulgar hacia arriba y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, muchacho. Hacerse amigo de personas poderosas es el mejor tipo de seguridad para tu futuro». Ella lo sabía mejor que la mayoría. Al graduarse ella misma en la misma universidad, comprendió muy bien que para personas como ellos, un título por sí solo no significaba mucho. Su trabajo actual existía debido a las conexiones que había construido en ese entonces, y fue la influencia, no la educación, lo que realmente le abrió puertas. Además, estoy demasiado ocupada y soy demasiado mayor para jugar, añadió, cerrando los ojos cansados. «Está bien», respondió Adir con naturalidad, sin insistir en el tema. Eligió no mencionar que no era solo un juego, sino potencialmente un dispositivo capaz de desencadenar mutaciones genéticas. No por la promesa que le había hecho a Víctor, sino porque todavía no entendía del todo el misterio que lo rodeaba. El juego estaba envuelto en preguntas sin respuesta y él no estaba del todo convencido de que no hubiera ninguna intención maliciosa detrás. No tenía intención de dejar que las personas que le importaban jugaran algo tan sospechoso. «Marielle, ¿alguna vez has oído hablar de un idioma llamado latín?», preguntó, con la esperanza de arrojar algo de luz sobre la pregunta más importante que aún rondaba su mente. «¿Latín? No, nunca he oído hablar de ello. ¿Es uno de esos idiomas antiguos o algo así?», ella respondió, con los ojos todavía cerrados. Jugador impío C12, revisando los foros capítulo 12, consulta de los foros. «Calculé mal», Adir pensó,
saboreando el amargo dolor de su error. La misión que le había encomendado al NPC, destinada únicamente a comprender su naturaleza, había resultado completamente contraproducente. Ahora, sabiendo que su verdadero cuerpo yacía allí indefenso, esperando ser destrozado por una horda de esqueletos, se dio cuenta de que todo había quedado en manos de la suerte. No tenía control sobre el resultado y lo odiaba hasta la médula. ¿O es así? Se rió en voz baja mientras colgaba el auricular y se volvía hacia la mesa. Cuando Morial vio que había terminado la llamada, consideró preguntar qué podría haber sido tan importante para que Víctor usara la línea de emergencia, pero se contuvo. Ella no era el tipo de madre que husmeaba en la vida privada de sus hijos, y sabía mejor que la mayoría lo imprudentes que podían ser los adolescentes. Entonces ella lo dejó pasar. Pronto, sus ojos cansados comenzaron a cerrarse, y en la suave habitación iluminada por las velas, mientras el murmullo bajo de sus hijos estudiando llenaba el espacio, se dejó llevar por un sueño tranquilo y pacífico. La luz de la mañana entraba por la ventana mientras Adir abría lentamente los ojos y se sentaba en la cama. Miró el reloj de pulsera que descansaba sobre su escritorio, 6 de la mañana. Lo primero que hizo fue comprobar si había vuelto la electricidad. Efectivamente, la luz indicadora del casco de juego estaba encendida. Había comenzado a cargar. Según el manual, una carga completa tardaba exactamente 3 horas, lo mismo que una sesión del juego. Tampoco permitía jugar mientras se cargaba, y aunque Adir se preguntó brevemente por qué un dispositivo tan avanzado no admitía carga rápida, no había nada que pudiera hacer al respecto. Como no había necesidad de apresurarse, se quedó unos minutos junto a la ventana, viendo salir el sol. Después hizo un ligero estiramiento, visitó el baño para su rutina matutina habitual y luego bajó las escaleras. La casa estaba tranquila, nadie más estaba despierto todavía. Se preparó una taza de café en la cocina, luego puso la mesa y preparó un desayuno sencillo para la familia. Después regresó a su habitación y abrió su computadora portátil. Al iniciar sesión en la plataforma de redes sociales local más popular, no le sorprendió ver que el juego era tendencia en Shooter Serie 9. No tenía acceso a redes más allá de la ciudad. Internet era estrictamente local, pero tenía la sensación de que tampoco era diferente en las otras ciudades. Revisó rápidamente algunas de las publicaciones principales y notó algo sorprendente. Más del 99% de los comentarios fueron negativos. Efectivamente, todos, sin excepción, no tuvieron más que elogios por el realismo y la inmersión total, calificándola de tecnología décadas adelantada a su tiempo. Pero como juego, la mayoría lo encontró decepcionante, incluso exasperante. ¿La mayor queja? Muchos jugadores habían muerto incluso antes de tener la oportunidad de hacer algo, justo después de desovar. Adir hizo clic en una de las publicaciones más vistas. @Apocalipse Survivorman. ¿Los desarrolladores están jugando con nosotros? Inmediatamente después de elegir mi camino, literalmente caí del cielo a un volcán activo. Ni siquiera pude moverme antes de morir. ¿Y la peor parte? Se sintió real. Todavía puedo sentir el dolor de arder vivo. Quiero mi dinero de vuelta. En realidad no, quiero una compensación por el trauma psicológico que me dieron. Ese fue solo uno de los cientos de comentarios similares que aparecen a continuación. Wallet Breaker. Amigo, deberías considerarte afortunado. Al menos la tuya fue una muerte rápida. Nací en un bosque oscuro. 5 minutos después, una manada de lobos me destrozó. Lentamente. Ni siquiera pude cerrar sesión. Tuve que sentarme allí y morir en pedazos. No paz. Piezas. Y por supuesto, algunos trolls en la mezcla. @gran imagen. Jeje, ustedes, grupo de perdedores, no pudieron durar ni 2 segundos. Por la expresión de su hermana, o por la falta de ella, estaba claro que ella tampoco tenía ni idea. Supongo que sí, murmuró Adir. Consideró brevemente preguntarle mañana a uno de sus profesores de historia, cuando de repente, el teléfono fijo en la pared comenzó a sonar. Por un momento todos se quedaron paralizados. Los ojos de Marielle se abrieron de par en par de preocupación. La preocupación y el miedo estaban escritos claramente en su rostro. Durante apagones como este,
los teléfonos fijos normalmente dejaban de funcionar. Si el teléfono estuviera sonando ahora, solo podría haber una razón. Una línea de emergencia. Los niños. Marielle jadeó, de repente soltándose del cansancio y corriendo hacia el teléfono. La única llamada de emergencia que se le ocurrió fue desde el orfanato donde trabajaba como subgerente. La idea de que algo les pudiera haber pasado a los niños la envolvió en una ola de miedo y urgencia. Hola. Marielle respondió rápidamente, con voz aguda y urgente. Adir la observó atentamente mientras su expresión cambiaba mientras escuchaba. El pánico y el miedo en su rostro se desvanecieron, reemplazados por irritación, luego por una leve ira y, finalmente, el agotamiento que había mostrado anteriormente regresó. Ella dejó escapar un suspiro, se volvió hacia Adir y le dijo rotundamente, «Es Víctor». Mientras él se levantaba y le quitaba el auricular, Marielle se hundió nuevamente en el sofá, aliviando sus rasgos. «¿Víctor?», Adir preguntó, sosteniendo el teléfono en su oreja. Era la primera vez que Víctor lo llamaba tan tarde y tenía la fuerte sensación de que estaba relacionado con el juego. «Adir, ¿recibiste el casco que te envié?». La voz de Víctor se escuchó teñida de curiosidad. «Sí». «Entonces, ¿ya jugaste el juego?». Esta vez, había un toque de tensión en su voz, como si estuviera preocupado. «Sí». Hubo una breve pausa. «Dime que no moriste ahí», dijo, ahora claramente ansioso. «No, no lo hice». «¿Por qué?». Adir respondió, su curiosidad crecía. «Diablos, sí. Lo sabía. Estás entre el 1%. La voz de Víctor cambió instantáneamente, toda preocupación desapareció, reemplazada por una emoción casi infantil. ¿1%? ¿Qué se supone que significa eso? ¿No revisaste internet? Todo el mundo habla de ello en los foros, dijo Víctor, claramente sorprendido por la pregunta. FreeWebNovel.com. Víctor, estamos en medio de un apagón. No hay internet en este momento, explicó Adir, suspirando internamente. Por supuesto, Víctor no había considerado eso. Oh, cierto. Por eso tuve que sobornar a la estación central solo para conectarme a través de la línea de emergencia, murmuró Víctor, como si algo de repente tuviera sentido. De todos modos, lo verás cuando vuelva la electricidad. Solo llamé para avisarte, solo tienes una vida en el juego. Si mueres, se acabó. No puedes volver a jugar. Luego, después de una breve pausa, su tono cambió, más serio, más deliberado. Hay algo más que necesito decirte. Pero no por teléfono. Nos vemos mañana temprano en la biblioteca. Tengo que irme ahora. Parecía apresurado, y antes de que Adir pudiera decir una palabra, Víctor añadió una última cosa. Ah, y una cosa más. Tenga cuidado al cerrar sesión. Tu avatar permanece inconsciente en el juego. Si lo dejas en el lugar equivocado, aún puedes matarlo. Encuentra un lugar seguro antes de salir. Adiós. Con eso, la línea se cortó, dejando a Adir mirando el teléfono, atónito. Sobreviví exactamente 30 minutos flotando en medio del océano antes de que un tiburón me atrapara. Obviamente soy parte del 10% superior. Mientras Adir seguía leyendo, finalmente hizo clic, esto era lo que Víctor quería decir con el 1%. Al parecer, los jugadores habían convertido su trauma y frustración en un sistema de clasificación. Comenzaron a medir con humor el tiempo de supervivencia como una insignia de honor, asignando en broma corchetes percentiles según el tiempo que permanecieron con vida. Aquellos que habían sobrevivido sin morir, como Adir, estaban siendo etiquetados como el 1% más rico. También encontró algunos datos más que le llamaron la atención. Parecía que todos habían experimentado la misma secuencia inicial, eligiendo uno de los 4 caminos en el cielo. Pero no se mencionó en ninguna parte un quinto camino. Otra cosa que destacó fue el sistema de estadísticas. Cada jugador parecía recibir solo una estadística, directamente vinculada al camino que había elegido. Por ejemplo, a quienes eligieron el camino de Astra se les concedió física, mientras que a quienes eligieron el inferior se les concedió resiliencia. Esto hizo que la situación de Adir fuera única,
Su panel de personajes mostró las 4 estadísticas. Una clara señal de que el camino que había tomado era algo completamente diferente. Pero quizás el detalle más intrigante fue la falta de discusión sobre los cambios físicos en la vida real. Nadie mencionó hacerse más fuerte aumentando sus estadísticas en el juego, o experimentando mutaciones como las que tuvo Adir. Solo había 2 explicaciones, o nadie más había sufrido esos cambios o lo mantenían en silencio. Adir creía firmemente que era esto último. Después de navegar un poco más por internet y recopilar toda la información que pudo, Adir cerró su computadora portátil. Se dio cuenta de que el servicio de transporte al campus llegaría en 15 minutos, por lo que rápidamente se puso su uniforme, empacó sus notas y libros de texto en una cartera de cuero y finalmente agarró la caja que contenía el casco de juego que Selina había enviado antes de bajar las escaleras. «Buenos días, hijo. ¿Vas a salir?» Su madre, Marielle, lo saludó desde la mesa del desayuno, donde ella y Niva ya estaban sentadas y comiendo. «Sí. ¿Te quedas en casa hoy?», Adir preguntó mientras se ponía los zapatos y se ataba los cordones. Marielle tomó un sorbo de té y suspiró profundamente antes de responder. «Ojalá. Hoy llega un nuevo grupo de niños. Podría llegar tarde a casa otra vez». Su voz estaba cansada, pero sus ojos decían lo contrario, brillaban de tranquila alegría. Ella nunca se quejó cuando se trató del orfanato. Cuanto más niños lograban rescatar del caos exterior, más paz parecía encontrar ella dentro de sí misma. Se despidió de Marielle y Niva y luego salió. El cielo, habitualmente cubierto de densas nubes amarillas, se sentía más claro hoy. Rayos de luz solar atravesaron el velo cada vez más fino, arrojando calor y luz sobre la tierra marcada debajo. Todavía era una mañana apocalíptica, como tantas otras anteriores, pero algo en el aire insinuaba renovación, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración esperando un nuevo comienzo. Contacto, 2. Jugador impío C13, entre el 0, 5% capítulo 13, entre el 0, 5%. El transbordador llegó antes de que Adir tuviera que esperar mucho y tomó el primer asiento vacío que pudo encontrar. Los rostros del interior eran todos iguales como siempre, cansados, huecos y desgastados por el grito silencioso de incertidumbre sobre su futuro. Adir sabía que cada uno llevaba una historia ruidosa debajo de esa máscara silenciosa. Él miraba, siempre miraba. Un toque nervioso en un dedo, una mancha en un cuello, la forma en que la mirada de alguien se prolongó un segundo demasiado, cada detalle hablaba. En menos de un año, había unido sus vidas internas a partir de los detalles más pequeños. Rutinas de desayuno. Colores favoritos. Temores secretos que nunca habían expresado en voz alta. Para otros, eran compañeros de clase. Para él, eran expedientes, abiertos, sangrando, esperando ser leídos. Mirarlos no era solo un hábito. Fue instinto. Una picazón en el cerebro que nunca intentó rascar. Y entre ellos, había una persona a la que Adir le había dado un lugar especial en su tranquila rutina. Como un libro preciado al que regresó con una taza de café en un día lluvioso. Su nombre era Eren. Con una altura de 2,05 metros y la complexión de un culturista experimentado, era el más alto entre ellos. Una mirada fue suficiente para sentir su fuerza bruta. Era difícil no preguntarse si portaba genes mutantes. ¿Cuánto más poderoso podría llegar a ser? Tenía la cabeza casi afeitada y el pelo negro cortado tan cerca que parecía una sombra adherida a su cuero cabelludo. Sus ojos verde oscuro eran agudos y fríos, perfectamente alineados con las líneas duras e implacables de su rostro. Era el tipo de hombre que la gente evitaba por instinto, alguien de quien cruzarías la calle para escapar. Incluso los estudiantes mutantes ricos, conocidos por su arrogancia, a menudo lo pensaban 2 veces antes de provocarlo. Pero solo Adir sabía lo que vivía debajo de ese monstruoso exterior. El dolor silencioso. La insoportable soledad. Y la tragedia que lo había convertido en lo que se había convertido. Mientras disfrutaba tranquilamente de la mañana, el transbordador disminuyó gradualmente su velocidad y se detuvo en la última estación, la terminal del campus. Sin apresurarse, Adir se bajó cuando era su turno y cruzó el campus con pasos rápidos. Pero en lugar de dirigirse a la biblioteca,
donde debía encontrarse con Víctor, se volvió hacia el edificio de carga. Como todas las demás estructuras del campus, la instalación de carga era enorme. Su arquitectura le recordó a Adir el diseño romano antiguo, monumental, frío y orgulloso. Sobre su gran entrada, escrito en negrita dorada y letras de color azul intenso, había un nombre que llamó la atención de todos. Logística de Ravencourt. La única empresa de carga privada que todavía opera en las 12 ciudades, y no solo un nombre de empresa, sino el apellido de una de las familias más poderosas e históricas que quedan en el mundo. Cuando entró, la enorme puerta de cristal se cerró detrás de él con un silbido. Se quitó la máscara y las gafas, luego pasó por la segunda puerta y recogió el aire filtrado y purificado. Era temprano, por lo que el vestíbulo no estaba abarrotado. Se acercó al kiosco digital y tomó un número. Antes incluso de tener la oportunidad de sentarse, sonó un suave timbre y su número apareció en la pantalla encima de una cabina. Se acercó al mostrador con pasos rápidos. «Quiero enviar este cargamento», dijo a través del grueso cristal. El miembro del personal levantó la vista cortésmente. «Hola, señor. ¿Es esto para una entrega local o a otra ciudad?» «Local», respondió Adir mientras deslizaba la caja a través de la pequeña abertura debajo de la cabina. Luego entregó su identificación de estudiante y completó la dirección del destinatario en el formulario que le pasó el empleado. «Serán 45 créditos, señor», dijo el empleado una vez que todo estuviera finalizado. Por un breve momento, Adir sintió el dolor en el pecho, pero no lo demostró. 45 créditos por una simple entrega local. Era casi la mitad de su beca mensual. Sin decir palabra, levantó su reloj de pulsera y lo llevó al escáner. El pago se confirmó con un suave pitido y tomó el recibo impreso antes de darse la vuelta para irse. Su siguiente parada fue la biblioteca. Era el edificio más grande del campus y se elevaba sobre los terrenos de la universidad. En comparación con la instalación de carga, su arquitectura era mucho más moderna. Toda la fachada frontal estaba hecha de vidrio, opaco desde el exterior, pero ofrecía una vista panorámica clara para quienes estaban dentro. Adir pasó por el mismo procedimiento de 2 puertas, se quitó las gafas y la máscara y entró. El interior era vasto. Después de caminar por el salón principal y tomar el ascensor hasta el 7º piso, llegó a la terraza cerrada. Había varias mesas repartidas y algunos grupos de estudiantes ya charlaban tranquilamente. Este era uno de los lugares más populares de la biblioteca, un lugar de encuentro común para aquellos que querían un equilibrio entre tranquilidad y compañía. Adir se giró y vio que Víctor se acercaba con pasos largos y confiados. Con cada paso, su cabello rubio con cola de caballo rebotaba ligeramente y su característica expresión petulante permanecía firmemente debajo de sus ojos castaños claros y con medio párpado. Adir no dijo nada al principio. Él simplemente dio un paso adelante. Sin perder el ritmo, sus hombros chocaban, firmes, practicados, como un ritual entre viejos amigos. «Hola, Víctor», dijo Adir después, con la comisura de la boca ligeramente levantada. «Siempre tarde», respondió Víctor con una sonrisa burlona, volviéndose ya hacia una mesa vacía como si fuera el dueño del lugar. Pero luego hizo una pausa y reconsideró. «¿Sabes qué? Vamos a conseguir una habitación privada». Al parecer, todo aquello de lo que quería hablar no estaba destinado a ojos errantes ni oídos curiosos. Adir no discutió. Él simplemente siguió. Tomaron el ascensor hasta el 6º piso, donde se reservaron salas de estudio privadas para los estudiantes. Víctor eligió uno sin dudarlo. Escaneó el panel digital al lado de la puerta con su reloj, una extravagante pieza incrustada con piedras pulidas, y alquiló la habitación por 100 créditos la hora. La puerta se abrió con un suave pitido y entraron. La habitación tenía un tamaño generoso y eclipsaba fácilmente el dormitorio de Adir en casa. Pesadas cortinas negras cubrían la alta ventana que de otro modo habría ofrecido una vista clara del campus de abajo. En el centro había un amplio escritorio, flanqueado por 3 computadoras portátiles de alta gama, y a un lado esperaba una cama cuidadosamente hecha, sin duda destinada a estudiantes que pasan toda la noche despiertos. Víctor no perdió el tiempo con charlas triviales. Se dejó caer en una silla de aspecto cómodo y fue directo al grano. «Entonces, ¿cuánto tiempo jugaste el juego?».
Adir sacó la silla frente a él y se sentó. 3 horas, hasta que el dispositivo se quedó sin batería. ¿Jugaste hasta agotarlo por completo? Preguntó Víctor, levantando las cejas sorprendido. Espero que haya cerrado sesión en algún lugar seguro. Estaré bien, respondió Adir con confianza. Incluso si no estaba completamente seguro, en el fondo sabía que la situación que dejó atrás, por caótica que fuera, aún podría tener una oportunidad de escapar. Bien, dijo Víctor, visiblemente aliviado, creyéndole plenamente. Entonces sus ojos se agudizaron de curiosidad. Entonces, ¿notaste la característica, digamos, realmente única del juego? Aparte de las imágenes y sensaciones hiperrealistas. Adir entendió inmediatamente lo que quería decir. Sin decir palabra, tomó un bolígrafo de metal de aspecto sólido del escritorio y lo partió por la mitad con el pulgar, limpio, sin esfuerzo. Sí, dijo. Descubrí la mecánica de mutación genética. Los ojos de Víctor se abrieron y sus iris marrones brillaron de emoción. Dejó escapar una breve risa. Ja. Por supuesto que lo hiciste. Realmente eres parte del 0,5% más rico. Top 0,5. Adir levantó una ceja. ¿No era el 1%? Eso fue anoche. El número ya ha bajado, respondió Víctor con una sonrisa. Estoy seguro de que están muriendo más jugadores incluso mientras hablamos. Contacto, 2. Jugador impío C14. Oportunidad de ganarse un apellido capítulo 14. Oportunidad de ganarse un apellido. Víctor adoptó una posición más relajada en su silla y agregó, y aún menos se han dado cuenta de lo que hiciste. Que aumentar tus estadísticas en realidad afecta tu cuerpo real. Adir se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, es una locura. ¿Qué tipo de juego altera tu cuerpo físico con solo jugarlo? Víctor se encogió de hombros. No lo sé. Incluso mi padre se sorprendió cuando se enteró ayer. ¿Incluso tu padre? Preguntó Adir, sin ocultar su sorpresa. Sí. Y dijo que ni siquiera los 12 señores de la ciudad entienden completamente qué es realmente este juego y hizo una pausa por un momento. Dijo que se sintió como algo, tocado por manos extraterrestres. Un tenso silencio se apoderó de la habitación por un momento antes de que Víctor volviera a hablar, con la voz más baja, ahora más seria. Mira, Adir. Sé que fui yo quien te arrastró a este juego, pero no tenía idea de lo profundo que fue ni de lo peligroso que es realmente. No eres solo mi mejor amigo. Me salvaste la vida una vez y te traje porque quería que tuvieras una oportunidad real de lo que este mundo podía ofrecer. Hizo una pausa, respiró hondo y luego continuó. Pero no es por eso que te invité aquí hoy. Necesitas ver la imagen completa ahora. Esto no es solo un juego, es algo mucho más grande. ¿Y los riesgos? Son reales. Sus palabras eran tan pesadas como su tono y no hizo ningún esfuerzo por suavizarlas. Necesitaba que Adir comprendiera verdaderamente el peso de la situación. Pero había otra razón detrás de su insistencia. Conocía demasiado bien a Adir. Era del tipo que hacía todo lo posible para ayudar a los demás, pero nunca pedía ayuda él mismo. Incluso si algo saliera mal, lo afrontaría en silencio, llevando la carga solo. Y eso fue exactamente lo que frustró a Víctor. La idea de que Adir enfrentara algo serio en silencio, sin acercarse, era algo que se negaba a permitir que sucediera. Lo entiendo, no te preocupes, dijo Adir con una ligera risa, interpretando su papel a la perfección. Y tú lo sabes mejor que nadie, me gustan los riesgos. Sí, lo sé, respondió Víctor, dejando escapar una respiración profunda. Es exactamente por eso que hablo tan en serio. Su mente se desvió, solo por un momento, hacia esa noche, mirando fijamente el cañón de un arma, con la vida colgando de un hilo, y el tipo que apareció de la nada, arriesgando todo para salvarlo. Mi padre está creando una nueva división fuera del STF, Superhuman Task Force, dijo Víctor con calma. Está planeando reclutar mutantes de tercera generación para ello. ¿Mutantes de tercera generación? Adir repitió, levantando una ceja. Hasta donde él sabía, solo había 2 tipos. Los primeros fueron mutantes nacidos de forma natural, aquellos que habían vivido fuera de las ciudades,
expuestos a radiaciones extremas. Sus genes alterados se transmitieron de generación en generación. Los segundos fueron medidos, diseñados bajo estricta supervisión clínica, generalmente encargados por los ricos y poderosos de las ciudades. Víctor y los demás estudiantes ricos pertenecían a este segundo grupo. ¿Está planeando reclutar jugadores sobrevivientes? Adir preguntó directamente, haciendo una suposición descabellada. Víctor asintió y luego continuó: las instalaciones estarán listas en unos días. El gobierno está invirtiendo dinero en ello, sin escatimar gastos. Estoy pensando en unirme a la división yo mismo y quiero que tú también seas parte de ella. Hizo una pausa por un momento y luego rápidamente agregó para evitar cualquier malentendido: no te preocupes, no es algo que te ate. Prometo que, en nombre de mi padre, no habrá ninguna tarea que vaya en contra de tus principios. Esto es estrictamente para su beneficio. Se inclinó ligeramente hacia adelante y ahora su tono estaba más centrado. Por lo que he visto en los planes iniciales, la instalación ofrece mucho más de lo que necesita un jugador promedio. Será un lugar para el intercambio de información sobre el juego, tal vez cosas aún más profundas. Y lo más importante, están planeando otorgar estatus oficial a los jugadores que se unan. Los ojos de Víctor se encontraron con los suyos. En otras palabras, si aceptas, tendrás la oportunidad de ganarte un apellido. Adir cayó en pensamientos profundos. La oferta fue intrigante, especialmente la parte sobre ganarse un apellido. Nunca había estado particularmente obsesionado con tener uno, pero las ventajas que conllevaba estaban lejos de ser insignificantes. Puedes pensarlo y hacérmelo saber más tarde, dijo Víctor riendo. No te voy a presionar en esto. Sí, al igual que no me presionaste para que jugara el juego, respondió Adir con una sonrisa petulante. Siempre sabes cómo colgar el caramelo adecuado. Eso. Víctor se quedó paralizado por un segundo, con los labios temblando. Esa no era mi intención, ¿de acuerdo? Parecía genuinamente culpable, acorralado por la verdad. Solo estoy jugando contigo, dijo Adir, dejándolo libre de responsabilidades. Luego, mirando su reloj, añadió: no tenemos mucho tiempo antes de que empiecen las clases. Vamos antes de que lleguemos tarde. Cuando se levantó y estaba a punto de salir de la habitación, algo se le pasó por la cabeza. Se dio la vuelta y preguntó: ¿existe alguna posibilidad de que hayas oído latín antes? Pero Víctor simplemente lo miró, claramente ajeno, sin idea de qué era. Después de la primera clase, historia, donde Adir no logró obtener las respuestas que buscaba sobre latín, el resto de las lecciones del día le parecieron aburridas y sin sentido. En un momento, consideró saltarse las clases restantes y regresar a casa para sumergirse nuevamente en el juego. Pero el siguiente transbordador no llegaría hasta la tarde, y faltar a clases era una decisión peligrosa para alguien en su posición. Perder su beca pondría en peligro algo más que su educación, dañaría la identidad que había construido cuidadosamente. También notó que había menos estudiantes en clase de lo habitual, lo que le hizo preguntarse sobre el creciente impacto del juego. Probablemente algunos todavía estaban jugando. Otros podrían haberse quedado en casa, tratando de recuperarse del trauma demasiado real que el juego les había infligido. Cuando terminó el día, se le estaba acabando la paciencia. Subió al transbordador y finalmente regresó a casa. Por fin podría ver el resultado donde lo había dejado en el juego. En el momento en que las puertas del transbordador se abrieron, un hombre gigante salió. No perdió ni un segundo, sus largos y decididos pasos atravesaban la calle como si estuviera corriendo contra el tiempo. Cuando el cielo del atardecer se oscureció, las pocas personas que aún permanecían en las aceras instintivamente se giraron para mirar. Ya estaban acostumbrados a la vista. Y Eren también lo fue. Él no disminuyó la velocidad. No dije una palabra. Se movió por las calles oscuras, llegó a su desgastada puerta principal y entró sin pausa. Estoy en casa, dijo, con la voz suave, más suave de lo que nadie esperaría de alguien construido como él. Se quedó quieto por un momento, dejando que el silencio se calmara. En algún lugar profundo, todavía esperando, una respuesta. Pero una vez más se le recordó que la esperanza había muerto hace mucho tiempo, enterrada en el silencio. Contacto, tos.
Jugador impío C15, Eren, el gigante lamentable capítulo 15, Eren, el gigante lamentable. Rápidamente se quitó la máscara y las gafas protectoras y luego entró a la sala de estar. Una sonrisa cálida y familiar se extendió por su rostro mientras hablaba. Hermana, ¿tuviste hambre? La habitación era la más grande de la casa, brillante, impecable y cuidadosamente mantenida. En su centro había una cama de hospital, rodeada de equipos médicos que zumbaban suavemente. Allí yacía una niña, inmóvil pero despierta, con sus ojos verde pálido fijos en los de Eren cuando entró. Por un breve momento se iluminaron de alegría, hablando en lugar de la voz que ella ya no tenía. Una máscara respiratoria le cubría la boca, ocultando la leve sonrisa que había debajo. Pero no fue por eso que permaneció en silencio. Ella no había hablado en años. Su cuerpo, que se descomponía lentamente cada día que pasaba, hacía tiempo que se lo había quitado. Espera un poco, primero me cambiaré de ropa y luego nos prepararé la cena, dijo Eren, usando el tono más suave que pudo, con cuidado de mantener un poco de distancia de la chica. Él tenía miedo. Temeroso de que su ropa polvorienta del exterior pudiera dañar de alguna manera a su ya frágil hermana. Sin dudarlo, corrió al baño y se puso algo limpio. Cuando entró, llevaba un delantal sobre su pijama blanco. ¿Cómo te sientes? ¿Algún dolor?, preguntó con voz tierna. Cuando sus ojos le dieron la señal habitual, estoy bien, asintió y rápidamente se apresuró a regresar a la cocina. Mientras Mira escuchaba el ruido de las ollas y los utensilios que salían de la cocina, esperaba en silencio su rutina diaria favorita. Y finalmente la voz de su hermano la alcanzó. Hoy la primera clase fue historia. El mismo profesor del que te hablé antes, ya sabes, el muy viejo. Hubo una breve pausa, seguida por el suave sonido de los platos mientras se colocaban. Lo juro, es tan viejo que no me sorprendería que tuviera algunos esqueletos para sus amigos. Una leve sonrisa tiró de los labios de Mira. El chiste no era tan divertido, pero le encantaba como su hermano, normalmente serio, seguía intentándolo de todos modos, siempre haciendo el esfuerzo, y siempre fracasando de la manera más entrañable. Mientras Eren preparaba la comida, contaba cada detalle de su día, como si estuviera decidido a no dejar que un solo momento de silencio se instalara en la casa. Su hermana ya había pasado el día atrapada en él, y si no podía quitarle el silencio a su mundo, al menos podría mantenerlo fuera de esta habitación. Era lo único que le quedaba para dar. Pronto regresó con 2 tazones de sopa y el calor se elevó suavemente en el aire quieto. La alimentó con manos firmes, una cucharada para ella y luego otra para él mismo de su propio cuenco. Era un ritmo sencillo, que habían repetido innumerables veces. Y siguió hablando, con calma y naturalidad, deteniéndose solo cuando tenía la boca llena. No fue solo para llenar el silencio, fue su manera de hacer que el momento se sintiera normal. Familiar. Como cuando eran niños, antes de que su padre muriera de una enfermedad crónica y antes de que su madre se quitara la vida por el dolor. O al menos, cuando su hermana todavía estaba sana, antes de que le diagnosticaran la misma enfermedad hereditaria que se había llevado a su padre. Ahora, mientras Eren la veía debilitarse cada día, acercándose cada vez más al mismo destino, lo odiaba. Se preguntó qué clase de hermano era, si ni siquiera podía quitarle su dolor. ¿Pero qué podría hacer? Estaba construido como un gigante, fuerte en todos los sentidos que no importaban. La universidad en la que había luchado tanto para entrar, aquella a la que había entrado con un solo propósito, no estaba ayudando. Nada de eso ayudaba. Nada podría evitar que la enfermedad la devorara. Lo único que podía marcar la diferencia ahora era estatus, suficiente estatus y dinero para costear un procedimiento de mutación genética que pudiera salvarle la vida. Pero el tiempo se acababa. Y la esperanza ya se había ido. Después de la comida, Eren se ocupó de sus necesidades. Le limpió las llagas de la espalda, le masajeó las extremidades inmóviles y revisó el combustible del generador, el único apoyo real que la universidad le había brindado jamás. Luego subió las escaleras para cambiarse de trabajo. Los 100 créditos que recibió como beca apenas cubrían su atención diaria y su medicación. Así que, por la noche, ponía en práctica su fuerza naturalmente dotada, trabajando turnos agotadores como obrero de la construcción. Una vez listo,
regresó a su puerta, con cuidado de no acercarse demasiado. Mira, me voy a trabajar. Intenta dormir un poco, ¿de acuerdo? Dijo alegremente. Mira miró a su hermano. Fue el momento más difícil de su día. Todas las noches, a esa hora exacta, ella ansiaba hablar, rogarle que parara. Hermano, ya es suficiente. Has hecho todo lo que pudiste. Solo déjame ir, vive tu vida. Pero las palabras nunca llegaron. No pudieron. Entonces ella le dio lo único que le quedaba. Una sonrisa grande y sincera, una que ella guardó solo para él. Eren devolvió su sonrisa con una propia, una sonrisa amplia y reconfortante que había dominado a lo largo de los años. Luego se ató las botas de trabajo gastadas y salió. Después de cerrar la puerta detrás de él, hizo una pausa. La sonrisa que había iluminado su rostro momentos atrás había desaparecido, y la energía que llevaba también se había desvanecido sin dejar rastro. Era como si la realidad que se obligaba a ignorar se hubiera derrumbado de golpe. Se apoyó contra la pared y luego se deslizó lentamente hacia abajo hasta que estuvo sentado en el suelo frío. De repente, el gigante se volvió dolorosamente pequeño. Lágrimas silenciosas escaparon de sus ojos, seguidas de una respiración temblorosa y luego un sollozo sofocado. Oró en ese momento, tal como lo hacía todos los días. Oré por un milagro. Un milagro para cambiar su vida destrozada. Un milagro para salvar a su hermana. Había escuchado las historias y leído los relatos. Sabía que los milagros no eran solo leyendas. Eran reales. Incluso su madre solía decir, los milagros pueden venir en cualquier forma, por supuesto, eso fue antes de quitarse la vida. Aún así, se aferró a esa creencia. Porque creer que un milagro podía ocurrir en cualquier momento, era la única manera de seguir adelante. Era lo único que hacía que el peso fuera soportable. Mientras pensamientos silenciosos inundaban su mente, sus sollozos gradualmente rompieron la quietud, cruda, sin filtros. Y entonces, a través de la noche tranquila, otra voz se deslizó en el sonido de su dolor. ¿Señor Eren? Sobresaltado, levantó rápidamente la cabeza, secándose los ojos, avergonzado de ser visto así. Frente a él estaba un hombre de mediana edad vestido con un uniforme azul y dorado. Pero lo que realmente tomó a Eren por sorpresa fue el emblema en su pecho, Ravencourt Logistics. Lo siento, dijo el hombre, mirando sus notas, igualmente sorprendido de ver la figura rota ante él. ¿Eres tú el que reside en esta casa? Sí. Soy Eren, respondió, todavía tratando de recomponerse. ¿De qué se trata esto? Tienes una entrega, dijo simplemente el hombre, extendiendo una caja hacia él. Eren lo miró fijamente, sin darse cuenta de que el milagro por el que había estado orando, acababa de llegar en una caja. Contacto 2. Jugador impío C16. Volviendo al juego capítulo 16. Volviendo al juego. Cuando Eder regresó a casa, no se lanzó directamente al juego. Primero tomó la cena que Niva había preparado y luego lavó los platos. Después, como ella le había rogado, él la ayudó con sus estudios. A medida que se acercaba el gran examen, el estrés de Niva había ido creciendo constantemente y, como sabía que obtenía mejores resultados cuando estudiaba con su hermano, últimamente lo había estado molestando más de lo habitual. A medida que el reloj avanzaba hacia la tarde, Adir finalmente se dirigió a su habitación. Comenzó arreglando la manija rota de la puerta con todas las herramientas que tenía a mano, asegurándose de que no lo molestaran. Luego cambió la vela derretida de la noche anterior, encendió una nueva y la colocó donde la luz no le molestara. Antes de iniciar sesión, repitió los mismos ejercicios que había realizado ayer para comprender mejor su fuerza. Aunque el entrenamiento con peso corporal ya no hizo mucho por él físicamente, aún así lo ayudó a controlar y medir su poder. Y durante ese proceso, se dio cuenta de algo más. Cuando comenzó el juego, su estadística física era 2. Teniendo en cuenta que había estado haciendo entrenamiento de fuerza desde que era niño, tenía sentido. Si alguien sin ningún entrenamiento tenía una estadística de 1, entonces ser el doble de fuerte estaba alineado con lo que sabía sobre sí mismo. En base a eso, comenzó a sospechar que las estadísticas base de la persona promedio, físicas y posiblemente también las demás,
podrían comenzar en 1. Eso es, si las estadísticas del juego realmente reflejaran la realidad. Después de terminar su rutina física y mental, agarró el casco ahora completamente cargado, se lo colocó en la cabeza y se acostó en la cama. La pantalla se volvió completamente negra. Luego, una vez más, los brillantes números de color verde neón comenzaron a contar regresivamente. 3, 2, 1. Cuando recuperó la visión, apareció a la vista el familiar interior de la prisión. Solo había una cosa que esto podía significar, el único escenario de escape que esperaba se había hecho realidad. Pero algo andaba mal, Besa no estaba a la vista. En el escenario que él había imaginado, ella debería haber estado aquí con él, atrapada en la prisión mientras los esqueletos arañaban los barrotes de las celdas tratando de entrar. Preguntándose qué le había pasado, Adir miró a su alrededor, buscando cualquier detalle que pudiera explicar su ausencia. La celda en la que estaba ahora no era aquella donde había encontrado a Besa, estaba 2 celdas más allá. Y tenía una puerta que funcionaba, intacta y cerrada. Adir abrió de una sola patada la puerta oxidada y centenaria. A diferencia de las 3 patadas dramáticas y prolongadas que había usado en la puerta de la celda de Besa, puramente para mostrar, esta se rompió instantáneamente con solo una. Luego caminó 2 celdas hasta donde la había encontrado originalmente y comenzó a inspeccionar el área cuidadosamente. Pase lo que pase, las respuestas estaban aquí, en los detalles dejados atrás. Aquí es donde caí. Cara a cara. Después de cerrar sesión. Se arrodilló, con los dedos rozando la tierra húmeda. Y aquí es donde ella me vio. Arrastrado hacia adelante. Luego se detuvo. Adir se acercó más y estudió el rastro que había dejado atrás. El suelo todavía estaba húmedo y las marcas eran tenues pero legibles. Hay un rastro, vacilación. Ella se dirigía hacia mí para comprobarlo, pero algo la sobresaltó. Miedo, tal vez. Oh, shock. Probablemente escuché algo. Esqueletos. Corriendo hacia aquí. Ella entró en pánico. ¡Ah! Ella me agarró las piernas. Me arrastró 2 celdas. Ella luchó, pero llegó allí. Impresionante. Para una chica a la que no le quedaba energía. Debió haber sido adrenalina. Adir hizo una pausa y algo le molestó mientras repetía el rastro en su mente. Algo no cuadraba. Jugador impío C17, Chispa capítulo 17, Chispa. Adir pasó media hora siguiendo silenciosamente los esqueletos mientras arrastraban al hombre a través de los sinuosos túneles. Permaneció oculto todo el tiempo, evitando cualquier movimiento que pudiera llamar la atención. Por fin, el camino se abrió hacia una enorme cámara. El espacio era tan grande que cuando Adir miró hacia arriba, vio innumerables cristales azules incrustados en el techo, brillando como estrellas y proyectando una luz radiante que iluminaba toda la habitación como un falso sol. Mientras los esqueletos continuaban arrastrando al hombre por un camino lateral inclinado hacia el nivel inferior de la cámara, Adir se refugió detrás de una gran roca y observó desde arriba. Tenía que ser su lugar de reunión. Abajo había al menos 100 esqueletos, y esa ni siquiera era la parte más extraña. Todos y cada uno de ellos estaban arrodillados, con los brazos levantados, mirando en la misma dirección, como si estuvieran adorando. Y en el centro de su atención colectiva, encaramado sobre una plataforma de piedra, había un pájaro blanco. ¿Qué es esto, el jefe de la mazmorra?, murmuró, instintos moldeados por viejos Morg. Pero era demasiado pequeño para hacerlo. Mientras Adir estudiaba a la criatura, sencilla a primera vista, pero extrañamente etérea, volvió una visión familiar. Una vez más, el texto verde parpadeó ante sus ojos, un mensaje del sistema, presentando nueva información. Chispa detectada. Nombre, Cuervo del Amanecer. Camino, Astra. Rango, 1. Habilidad, Lifegrace. Descripción. Los cuervos del amanecer nacen de los restos de los vivos en los campos de batalla y habitan regiones brillantes y frías. Se alimentan de carne fresca y de la fuerza vital de sus presas. Aunque a menudo se confunden con criaturas del camino inferior debido a sus habilidades, sus poderes afectan solo a la materia,
alineándolos firmemente con el camino Astra. Por lo general lentos y no agresivos, son fáciles de atrapar, pero rara vez se encuentran solos. Uno siempre debe tener cuidado con sus leales guardias. Habilidad Liefegrace. Los Dawn Ravens son chispas agradecidas, conocidas por devolver la bondad con poder. A cambio de una comida, ofrecen un fragmento de su fuerza vital única, transformando los cuerpos físicos de sus presas en esqueletos vivos ligados a su voluntad y otorgándoles una existencia anormalmente extendida. Mientras leía la descripción y miraba al cuervo, lo golpeó. Esta era la chispa que Besa había mencionado. El que ella buscaba. Una línea de la descripción le había llamado especialmente la atención. Al principio, había asumido que era un jefe al que matar y saquear, pero la palabra atrapar cambió su perspectiva y, por primera vez, el espacio vacío, Spark, en su panel de estadísticas comenzó a tener sentido. El juego todavía estaba envuelto en misterio, si es que era un juego, pero sintió que acababa de quitar otra capa, un sistema de poder que incluía habilidades activas. Oh, joder. No quiero ser un nigromante. Eso es un cliché, murmuró, con un rastro de irritación parpadeando en su rostro mientras pensaba en la mecánica de la habilidad. Pero rápidamente se recordó a sí mismo que era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Además, tenía un problema más inmediato por delante. Apartando la mirada del cuervo, notó dos cuerpos tirados en el centro de la reunión de esqueletos. El tercero, arrastrado hasta aquí, estaba a punto de unirse a ellos. Uno de los cuerpos pertenecía a un hombre, vestido con una armadura metálica muy parecida al otro. El segundo era por el que había venido a Dir. Besa yacía semiconsciente, con los ojos abiertos de vez en cuando, luchando por aferrarse, luchando por mantenerse consciente de su entorno a través de la niebla de la conciencia que se desvanecía. Aunque todavía estaba viva, Besa parecía mortalmente pálida. Ya había perdido una cantidad importante de sangre y todavía sangraba. Debajo de ella había comenzado a formarse una piscina de color rojo oscuro. Estaba claro que no tenía mucho tiempo. Pero lo que vino después dejó claro que su pérdida de sangre ya no era la preocupación más urgente. Tal como Adir había sospechado, los esqueletos que arrastraban al tercer hombre no lo colocaban al lado de los otros dos. En lugar de eso, marcharon hacia adelante, más allá del círculo, hacia la plataforma de piedra donde estaba posado el cuervo del amanecer. Allí colocaron al hombre inconsciente a las patas del pájaro, luego dieron un paso atrás y cayeron de rodillas, levantando los brazos como los demás en adoración silenciosa. Era inequívocamente un ritual. Un sacrificio. El cuervo del amanecer permaneció quieto por un momento, con los ojos fijos en la ofrenda. Luego, con un grito agudo y silencioso, extendió sus alas y se deslizó hacia el costado del hombre. Lo que siguió fue suficiente para congelar la sangre de cualquiera que tuviera conciencia. Con un repentino golpe en el pico, el cuervo le arrancó uno de los ojos al hombre y se lo tragó con un solo movimiento limpio. ¡Ag! El dolor abrasador hizo que el hombre volviera a la conciencia. Gritó, agitándose, tratando de escapar del tormento desconocido, pero los dos esqueletos que lo flanqueaban se abalanzaron, inmovilizando sus extremidades contra el suelo con un agarre inquebrantable. «Déjenme ir, malditos demonios». «Suéltalo». Pero ni los esqueletos ni el cuervo le prestaron atención. El cuervo continuó su trabajo sin pausa. Cada golpe de su pico arrancaba otro trozo de carne del cuerpo del hombre. La sangre salpicaba sus plumas blancas, tiñéndolas de un rojo intenso. Las luchas del hombre se debilitaron a medida que el cuervo lo devoraba pieza por pieza, hasta que su cuerpo, sus órganos y todo, casi desaparecieron. Adir observó toda la escena con una expresión ilegible. La carnicería no lo desconcertó. En todo caso, su rostro mostraba una leve desaprobación. Mientras seguía mirando, el cuervo finalmente se detuvo. Con las alas empapadas de sangre extendidas, liberó un suave rayo de luz verde que cayó sobre los restos destrozados. En el momento en que comenzó el ritual, los esqueletos arrodillados alrededor de la cámara, que hasta ahora habían estado inquietantemente quietos, comenzaron a chasquear las mandíbulas. El sonido resonó a través de la caverna como un coro de huesos, agudo e inquietante. En cuestión de segundos, la luz verde consumió todo rastro de sangre y carne. Ardía como fuego, reduciendo los restos a cenizas.
Incluso la sangre que manchaba las plumas del cuervo se convirtió en polvo, revelando una vez más su prístino plumaje blanco. Entonces comenzó la verdadera transformación. El esqueleto del hombre, la única parte que quedó intacta por la llama, comenzó a moverse. Los huesos se engrosaron, adquirieron un brillo metálico y crecieron proporcionalmente, sus extremidades se alargaron, cambió de postura. Su estructura ahora coincidía con la de los otros esqueletos. A medida que el resplandor del ritual comenzó a desvanecerse, una tenue corriente de luz verde se ramificó hacia los 2 esqueletos que habían llevado la ofrenda. Sus huesos frágiles y desgastados por el tiempo brillaron brevemente, luego se volvieron más densos, más fuertes y restaurados. El ruido de sus mandíbulas se aceleró, ahora más agudo, resonando con algo que casi parecía excitación. Momentos después, la luz desapareció por completo. El cuervo del amanecer dobló sus alas y regresó a su posición sobre la plataforma. Abajo, el esqueleto recién renacido se puso de pie lentamente, solo para arrodillarse nuevamente, levantando los brazos hacia el pájaro en solemne devoción sin palabras. Contacto, 2. Jugador impío C18. No mueras. Capítulo 18. No mueras. Vaya, fue todo un espectáculo, comentó Adir, con los ojos brillantes de interés. Especialmente el acto final, realmente capturó el alma del mismo. No puedo encontrar ese tipo de drama en los cines hoy en día. El proceso de devoración no había sido exactamente de su gusto. Era demasiado desordenado y carecía de elegancia. Aún así, tuvo que admitirlo, que el final aterrizó bien. Como un crítico experimentado, ofreció algunas notas mentales antes de volver a centrarse en el asunto en cuestión. Ahora tenía 2 objetivos claros. Primero, necesitaba rescatar a Besa antes de que muriera. Esto no fue por sentimiento, gratitud o algún sentido equivocado de heroísmo. Su interés en su supervivencia era puramente práctico. Besa tenía las respuestas que necesitaba y, lo que es más importante, tenía estatus en este mundo, particularmente dentro del reino Velari. Con su influencia, Adir pudo forjar un nuevo camino para sí mismo una vez que escaparon de esta cueva. El segundo objetivo era capturar al cuervo del amanecer. No sabía exactamente qué tan raro o valioso era, pero el hecho de que Besa y sus guardias hubieran arriesgado sus vidas solo para encontrarlo le decía suficiente. Cosas como esta no aparecían con frecuencia. Interponerse en el camino de ambos objetivos fueron 2 obstáculos importantes. El primero fue el tiempo. Ya había pasado media hora rastreando los esqueletos y casi otros 20 minutos observando el ritual. Si no actuaba dentro de las 2 horas restantes aproximadamente, había muchas posibilidades de que para su siguiente inicio de sesión, Besa ya no fuera humano, sino otro esqueleto de la horda. Además, Adir nunca había sido partidario de los actos heroicos de fuerza bruta. Prefería algo más calculado. Más preciso. No el luchador en el frente, sino la espada en la oscuridad. Después de unos minutos más de cálculo y planificación, Adir finalmente decidió la táctica que utilizaría. Ahora, murmuró con una leve sonrisa, es hora de escribir la entrada del personaje principal. Su escena estaba a punto de comenzar. Me estoy muriendo. Mientras Veshe yacía allí, el pensamiento surgió en su mente con el mismo peso brutal que el dolor que aplastaba su pecho. Cada segundo que pasaba drenaba más calor de su cuerpo. Ella luchó por mantenerse consciente, forzando sus ojos a abrirse, buscando cualquier cosa, cualquier hilo de esperanza que la sacara de esta pesadilla. Pero lo único que vio fue horror. Uno de sus leales guardias acababa de ser devorado, solo para resurgir como un esqueleto sin mente. Eso fue todo, el golpe final. La última grieta en su esperanza. Me estoy muriendo. El pensamiento se instaló en su alma como una verdad innegable. No quedó nada más que aceptación. Ella cerró los ojos. Y luego vio luz en la oscuridad. Una silueta. Alto. Elevador. Más alta que nadie que hubiera visto jamás en todo el reino. Su rostro estaba frío, ilegible, pero la máscara no podía ocultar completamente el calor que había debajo. Adir. Al borde de la muerte, Besa susurró el nombre instintivamente. En el vacío, ella lo vio, no como era, sino como el héroe de su mente que se desvanecía. Caminando hacia la oscuridad como un caballero legendario.
Una leve sonrisa tocó sus pálidos labios, sin darse cuenta de que estaba soñando. ¿Por qué no? Era un practicante, uno que no fue moldeado por el destino, sino forjado para recorrer su propio camino. El tipo cuya sola presencia trajo paz a los reinos y temor a sus enemigos. ¿Y si él fue quien decidió salvarla, quién en su sano juicio se atrevería a oponerse a él? Ahora podía verlo todo claramente. Los dos, de la mano, saliendo de esta fría cueva. Regresando al reino. Podía ver a su padre, erguido con su uniforme favorito, a su madre a su lado, adornada con sus joyas más brillantes, ambos esperando en la plaza de la ciudad. La multitud que vitoreaba. Las miradas celosas de sus rencorosos primos. Incluso el rey estuvo allí en persona, con la reina a su lado, dando testimonio del gran acontecimiento. Y allí estaba él, alto, firme, venerado por todos, de pie junto a ella, de la mano. Entonces, con perfecta claridad, escuchó la voz del sumo sacerdote, sonriendo mientras hablaba, bajo la vigilancia de Dios Astreo, ahora os declaro marido y mujer. Entonces ella se volvió hacia él, ya era hora. El momento del beso. Ella se sonrojó cuando sus ojos se encontraron y su corazón revoloteó. Se separó los labios y habló. ¿Estás bien? Ella sonrió, conmovida por su preocupación. Sí, lo soy. Estoy tan feliz. Mientras ella caminaba de puntillas y se acercaba para el beso, con los ojos cerrándose suavemente, su voz se abrió paso, más clara, más firme. Oye, abre los ojos. ¿Estás bien? Dije que estoy bien, ¿puedes dejar de preguntar? Ella susurró, un indicio de frustración en su tono. Cerró los ojos nuevamente, caminando de puntillas hacia adelante para sellar el beso que marcaría su unión. Pero esta vez, sintió manos agarrándose los hombros, sacudiéndola. Dije, abre los ojos. Aún no estás muerto. Por fin, ella realmente regresó a sí misma, de regreso a la realidad. Adir estaba agachada frente a ella, estudiándola con una mirada extraña. «Guau», dijo con una leve sonrisa. Por un segundo pensé que realmente te habías ido. Aunque su cuerpo se sentía entumecido y frío como alguien parado a las puertas de la muerte, las mejillas de Besa ardían de vergüenza. Al principio apartó la mirada, luego levantó la cabeza nuevamente y preguntó con voz temblorosa, «¿Ah, estás aquí para salvarme?» Pero antes de que pudiera responder, su conciencia se apoderó de su entorno. El círculo de esqueletos permaneció congelado en su lugar, todavía encerrado en sus inquietantes poses. Uno de sus guardias yacía inconsciente a su lado, o más probablemente, muerto. Y el cuervo diablo, la cosa que acecharía sus pesadillas, todavía estaba donde había estado, tranquilo e indiferente. Ella se volvió hacia Adir. Él no parecía un salvador según sus fantasías. No como un héroe que desciende de la luz. Se parecía mucho a ella, otro prisionero. Otra ofrenda. Cuando Adir vio la mirada angustiada y cuestionadora en sus ojos, habló con calma. Sí, estoy aquí para sacarte. Y no te preocupes, tengo un plan. Le arrancó unas tiras largas del vestido y rápidamente las presionó contra la herida de su pecho, envolviéndolas firmemente para retardar el sangrado. Todo lo que necesito de ti es que te acuestes y te hagas el muerto. El cuervo del amanecer solo se alimenta de energía vital, y los esqueletos no ofrecen cuerpos sin vida como sacrificio, dijo rápidamente Adir. Era la conclusión a la que había llegado tras observar el ritual anterior y tener en cuenta la descripción. Pero en realidad no mueras, solo finge. Mantén tu mente despierta. Dada la cantidad de sangre que ya había perdido, sintió que era necesario agregar esa parte. Contacto, tos. Ella no entró. Acabo de cerrar la puerta detrás. ¿Por qué? ¿Pensó que podría escapar de ellos? No. Eso no es propio de ella. Frunció el ceño y comenzó a seguir las huellas que continuaban más allá de la celda. Ella caminó directamente en la dirección en la que llegaban los esqueletos. Rastreó las huellas más lejos, hasta que chocaron con otro conjunto, más profundo, más pesado, esquelético. En su intersección, encontró una mancha oscura de sangre acumulada en el suelo. Así que esto es lo que pasó. Adir se agachó, tocando la mancha aún húmeda mientras la verdad se asentaba.
Ella me atrajo hacia adentro, pensando que las barras no lo sostendrían. Luego selló la puerta y corrió. No para escapar, sino para desviar su atención. Un destello de algo cruzó su rostro, por lo demás vacío. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Por un momento, una escena pasó por su mente. En el momento en que tomó el cristal morado, y la mirada en el rostro de Besa. ¿Qué vio ella en mí? ¿Quién se creía que era yo, para hacer ese intercambio? ¿Su vida, para la mía? Murmuró, mirando fijamente el carmesí que le manchaba los dedos. Es un patrón de goteo, no letal. La sangre es oscura, probablemente venosa. A juzgar por la posición, provenía del brazo o de una herida superficial en el pecho. El volumen no es suficiente para matar. Incluso para alguien tan pequeño como ella. Afortunadamente, las preguntas de Adir podrían no quedar sin respuesta, sabía que Besa no había muerto. Al menos todavía no. No sabía por qué los esqueletos se habían llevado a Besa ni dónde, pero esa era una pregunta que podía responder una vez que la encontrara. Así que, sin perder tiempo, se puso de pie y siguió el rastro. Navegando por los laberínticos senderos de la cueva con practicada facilidad, avanzó. Aquí y allá, vio sangre fresca mezclada con huellas esqueléticas y marcas de arrastre, junto con signos de lucha. Lejos de ser alarmantes, eran alentadores. Significaba que Besa todavía estaba viva. Después de progresar por un tiempo y enviar algunos esqueletos errantes para absorber sus cristales, Adir escuchó voces que venían del otro extremo del pasillo. Os mando en el nombre de Dios, Astreus, quédate atrás, viles criaturas. La voz era desesperada, masculina, enredada con el agudo choque de armas, y estaba hablada en latín. A medida que Adir se acercaba un poco más, finalmente obtuvo una línea de visión clara hacia la fuente. La figura era baja, no más de 60 metros, y parecía tener unos 20 años. Sus ojos eran anchos como los de Besa, pero en lugar de su azul helado, los suyos eran de un negro intenso. Sostenía una espada corta en una mano, un escudo redondo en la otra y vestía una armadura que se parecía a una placa medieval, metálica y protectora, cubriendo la mayor parte de su cuerpo excepto las articulaciones. El primer pensamiento de Adir fue que podría ser uno de los guardias que habían venido con Besa. 3 esqueletos atacaban al hombre, presionándolo con fuerza. Parecía exhausto y herido, y las armas contundentes en las manos de los esqueletos les daban una ventaja contra su escudo redondo. La lucha estaba llegando a su fin, el resultado ya estaba decidido. Aún así, Adir no tenía intención de intervenir. Él simplemente observó. Al poco tiempo, el hombre cedió al agotamiento. Su brazo protector cayó, dejando su cabeza expuesta, justo a tiempo para recibir un golpe aplastante. Se desplomó, inconsciente, pero vivo. Para satisfacción de Adir, los esqueletos no dieron un golpe mortal. En lugar de eso, lo agarraron y comenzaron a arrastrarlo. Lo llevaban a algún lugar. Y dondequiera que estuviera, probablemente era el lugar que Adir necesitaba encontrar. Contacto 2. Jugador impío C19, Paso evolutivo capítulo 19, Paso evolutivo. Después de terminar el vendaje y asegurarse de que estaba acostada cómodamente, usando al soldado muerto como almohada improvisada, Adir se acomodó y comenzó a esperar el siguiente ritual. Su plan en realidad era bastante simple. Había dejado que los esqueletos que patrullaban lo atraparan intencionalmente, solo para que lo trajeran aquí, para poder revisar la herida de Besa y brindarle primeros auxilios básicos. Y una vez que estuviera seguro de que ella sobreviviría un poco más, se aseguraría de que lo eligieran para el siguiente ritual. En el momento en que estaba más cerca del cuervo del amanecer, sin vigilancia, expuesto, atacaba, atrapándolo en un solo movimiento. Todavía no estaba del todo seguro de qué pasaría con el resto de los esqueletos si atrapaba o eliminaba al cuervo del amanecer, pero por ahora, ese era un detalle que estaba dispuesto a ignorar. Está empezando. Adir pensó al ver que los 2 esqueletos que lo habían traído aquí comenzaban a moverse. Su teoría era correcta, ni siquiera miraron los otros 2 cuerpos que yacían cerca. Su atención se centró únicamente en él, el que todavía irradiaba energía vital. «Sean amables, muchachos», murmuró Adir, extendiendo los brazos para que los agarraran. Como sacrificio,
Era muy consciente de sus derechos legales y de las reglas rituales que debía seguir. Mientras desempeñara perfectamente su papel, todo seguiría según lo previsto. Los esqueletos lo agarraron de los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la plataforma de piedra, tal como la ofrenda anterior. Adir miró al cuervo del amanecer y luego se arrodilló debajo de la plataforma, reflejando los esqueletos que rezaban a su alrededor. Levantó los brazos, imitando con precisión su postura. Una cosa que había observado antes era lo ingenuos que parecían los esqueletos. Se comportaron como construcciones programadas, respondiendo solo a comandos y actuando dentro de un marco fijo de recompensa de tareas. Mientras nada violara su sentido del protocolo, no intervinieron. Y hasta ahora no lo han hecho. Al verlo arrodillarse voluntariamente, los dos esqueletos que lo habían escoltado asumieron que no representaba ninguna amenaza. Se bajaron a su lado, adoptando la misma posición de oración. Sin nada que bloqueara su movimiento, solo quedaba un último paso, dejar que Dunraven se acercara lo suficiente. Bajo su atenta mirada, el cuervo extendió lentamente sus alas y se deslizó desde la plataforma, acercándose. Adir no se movió. Él simplemente miró fijamente, con los ojos fijos en la criatura. Y cuando el cuervo del amanecer se acercó, lo miró directamente a los ojos. En esos ojos completamente negros. ¿Qué tipo de criatura eres? No pudo evitar preguntarse. Había mirado a los ojos de innumerables seres antes, humanos, animales, muertos, vivos. Y siempre había sabido exactamente lo que estaba viendo. Especialmente los ojos de alguien cuya alma se estaba escapando, esos fueron los momentos que más saboreó. Pero ahora, mirando a los ojos del cuervo del amanecer, lo que vio lo tomó por sorpresa. No fue vida lo que vio. No fue la muerte lo que sintió. Era algo familiar. Algo que había visto antes, pero que no podía ubicar. Por un momento, luchó por encontrar la palabra. Entonces lo golpeó. Me resultó familiar. Y, sin embargo, no podía recordar a quién pertenecían. Porque esos ojos nunca habían pertenecido a nadie más, solo a él. Los mismos ojos que veía mirándolo cada vez que se miraba en un espejo. Eres igual que yo, ¿no? Dijo en voz baja, voz fría y tranquila. Un monstruo, que solo intenta sobrevivir a la vida que se te impone. Luego, sin dudarlo, se abalanzó hacia adelante, envolviendo firmemente la tira de tela, arrancada del vestido de Besa, alrededor de las alas y la cabeza del cuervo, bloqueándola en un solo y rápido movimiento. Mientras sostenía al cuervo en sus manos, podía sentir los latidos del corazón de la criatura corriendo bajo sus plumas. SHH, no tengas miedo. No voy a hacerte daño, dijo con voz tranquilizadora, acariciando suavemente sus alas. Pero justo en ese momento, una repentina sensación de peligro lo golpeó. Saltó hacia atrás, apenas esquivando un hacha que bajaba desde arriba, y lo esquivó por centímetros. ¿Qué carajo? ¿No ves que tengo a tu dios, o lo que sea, como rehén? ¿Lo quieres muerto? Gritó, levantando rápidamente el cuervo en alto para que todos lo vieran. Antes incluso de que pudiera registrar la reacción de los esqueletos ante sus acciones, apareció ante él un mensaje de texto. ¿Captaste una chispa? ¿Quieres iniciar tu proceso de evolución? Costo, 20 energía. Recompensas. Paso evolutivo, Done Human. Desbloquear, santuario. Desbloquear, chispa. Adir echó un vistazo breve al texto antes de descartarlo. Este no era el momento para distracciones. En el momento en que los esqueletos vieron su precioso cuervo del amanecer en sus manos, se congelaron. De repente, todo quedó en silencio, ni un solo sonido, como si toda la cámara hubiera fallado. Exactamente como Adir había predicho. Los esqueletos, impulsados por instintos básicos y una lógica limitada, no pudieron procesar la situación. Ante algo fuera de su protocolo, se estancaron, paralizados por la incertidumbre. No intentes nada inteligente, un movimiento y muere, advirtió Adir mientras comenzaba a caminar entre los esqueletos inmóviles. Había venido aquí para interpretar al personaje principal, pero de alguna manera se sentía más como un villano de segunda categoría en una obra barata. No es que le importara, lo estaba disfrutando más de lo que le gustaría admitir. Sin interrupción, llegó al lado de Besa.
¿Estás despierto?, él preguntó. Al oír su voz, ella abrió lentamente los ojos y murmuró, sí. Pero cuando Adir la miró a los ojos, se dio cuenta de que no estaba bien. Podía verlo, el alma que se desvanecía, la fuerza vital que se oscurecía y se escapaba. Eres una mujer fuerte, ¿verdad?, dijo suavemente, colocando suavemente al cuervo del amanecer en su regazo. Luego guió sus manos para mantenerlo en su lugar. Espera esto por un rato. Te lo confío. Simplemente aguanta un poco más, nos vamos de aquí con eso. La levantó en sus brazos, la acunó como a una princesa y comenzó a caminar. Por un momento, Besa sintió que su calor se filtraba en su cuerpo congelado. Ella apretó el agarre alrededor de la cosa en sus brazos. Ella no sabía qué era, pero Adir se lo había confiado y estaba decidida a cumplir con ese deber antes de que se le acabara el tiempo. Adir notó el pequeño gesto. Ella era verdaderamente de voluntad fuerte. E incluso esa simple tarea podría ser suficiente para mantenerla aguantando un poco más. Justo antes de salir de la cámara, Adir hizo una pausa y miró hacia atrás una última vez. La horda de esqueletos permanecía inmóvil bajo el frío resplandor de los cristales, silenciosa, indefensa, despojada de toda voluntad. Regresaré por los cristales morados, pensó, con los ojos entrecerrados. Pero hoy no. Hoy se llevó algo mucho más valioso. Contacto, 2. Jugador impío C20. Los practicantes de los 4 caminos capítulo 20. Los practicantes de los 4 caminos. Con Besa en sus brazos, y el cuervo del amanecer descansando en los de ella, Amir navegó por la cueva laberíntica con una facilidad practicada. Para él, la forma más sencilla de encontrar su camino era a través de huellas. El suelo ligeramente húmedo de la cueva, intacto por el viento o el clima, había conservado cada paso con perfecta claridad, ofreciéndole un guía impecable a través de los pasillos de piedra. Durante este tiempo, los esqueletos errantes en los pasillos no representaban ninguna amenaza. Solo mostrarles el cuervo del amanecer fue suficiente para cortocircuitar cualquier lógica con la que operaran. Mientras tanto, Adir mantuvo a Besa comprometida, hablándole para mantener su mente activa, cualquier cosa para mantenerla despierta. Al menos hasta que pudiera estar seguro de que el sangrado de su pecho había cesado por completo y su cuerpo deshidratado recibió algo de agua y alimento. De vuelta en la zona de la prisión, ¿por qué me salvaste?, él preguntó. ¿Por qué arriesgar tu propia vida por la mía? Su voz permaneció suave, pero lo suficientemente firme como para evitar que alguien al borde del sueño se escapara. Y Besa abrió sus labios pálidos y agrietados, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Su voz salió débil, cargada de agotamiento. En la iglesia de Astra, las 3 primeras cosas que enseñan a cada seguidor son servir, obedecer y sacrificar. Adir levantó una ceja. ¿Servir a quién? Los practicantes de los 4 caminos. Ella respondió, sus palabras se alargaban, más lentamente con cada sílaba. ¿Practicantes? ¿Soy un practicante?, preguntó, la curiosidad se deslizó en su tono. Eres alto. Era la tercera vez en sus 2 vidas que alguien lo llamaba alto, y las 3 veces había sido ella. Pero Adir ni siquiera reaccionó. La repetición no fue una coincidencia, fue una clara señal de que su mente estaba empezando a decaer. Oye, quédate conmigo, dijo Adir con firmeza, notando que su conciencia se desvanecía. Mantenerla firme mientras intentaba moverse rápido no fue fácil, pero él aceleró su ritmo tanto como el terreno lo permitió. Para empeorar las cosas, la carga en su casco de juego se estaba agotando. Si no saliera de la cueva y llegara pronto a un lugar seguro, no solo Besa estaría en peligro, él también lo estaría. ¿Aún tienes en tus manos al cuervo del amanecer? Asegúrate de no dejarlo caer, dijo Adir, esperando obtener algún tipo de respuesta, y lo hizo. ¿Cuervo? Besa abrió los ojos cansados y miró el bulto que tenía en los brazos. R. Raven. Se estremeció al ver a la misma criatura que la había perseguido momentos atrás, se sorprendió brevemente, pero su agarre no se aflojó. Ella lo sostuvo con fuerza. Adir se rió entre dientes. Al menos funcionó. La había hecho retroceder, aunque fuera un poco. Podría ser suficiente para mantener su mente ocupada por un tiempo más.
Y la salida no estaba lejos ahora. Podía sentir el cambio en el aire, la atmósfera quieta y pesada de la cueva rota por una suave brisa que rozaba su piel. Estaban cerca. Y luego llegó la luz al final del túnel. Estamos fuera. Mira, la luz, dijo. Pero cuando notó sus ojos pegados al cuervo, observando cada uno de sus movimientos con tensa concentración, decidió dejarla en paz. Al salir, el aire lo saludó como un recuerdo olvidado. Crujiente y limpio, se precipitó hacia sus pulmones, tan puro que picó un poco. Pero el escozor no fue desagradable, fue extrañamente satisfactorio. Su pecho se elevó lentamente mientras lo asimilaba y, por un breve momento, simplemente se quedó allí, dejando que el olor a tierra húmeda y hierba salvaje inundara sus sentidos. Entonces, levantando la mirada, lo vio. El cielo. Había caído la noche, pero en lo alto no colgaba una luna, sino un sol. No hace calor. No dorado. Brillaba en silencioso desafío a la oscuridad, envuelto en tonos flotantes de blanco y negro, monocromáticos e irreales. Como un ojo pálido y sin párpados mirando a través de un velo de humo. Desconocido. Mal. Un sol, o una luna, que no pertenecía a ningún cielo que él hubiera conocido. A la derecha comenzaba el bosque. El suelo estaba cubierto de exuberante hierba verde y dos animadas criaturas pastaban pacíficamente. Parecían caballos, pero su pelaje era de un azul intenso, estampado con manchas blancas que parecían estrellas en el cielo nocturno. Sus melenas eran oscuras, como sombras, como si la noche misma las hubiera rozado. No muy lejos de ellos había un carruaje, de madera, pero bien elaborado y de diseño elegante. En su costado había una cresta que Adir reconoció. Este debe ser su carruaje, murmuró, mirando a Besa. El escudo era el mismo que había visto grabado en las corazas de los guerreros dentro de la cueva. Sin perder tiempo, Adir llevó a Besa hacia el carruaje. Retiró la solapa de lona y entró. Parecía un buen refugio. Los animales pastando tranquilamente afuera y el carruaje intacto, claramente tranquilo durante al menos 3 días, fueron suficientes para convencerlo de que este lugar era seguro. El interior estaba limpio y sorprendentemente cómodo. La acostó suavemente sobre una manta suave y luego revisó su herida. El vendaje estaba seco y no había sangre nueva. Esa fue una buena señal. El sangrado había cesado. Comenzó a buscar en el espacio. En un rincón encontró pequeños frascos de cuero llenos de agua. En otro, una caja que contenía suministros de alimentos. Dentro de un compartimento más pequeño, descubrió una bolsa de polvo blanco. Una rápida prueba confirmó que era sal. Añadió una pizca al matraz, luego trituró unos caramelos duros con sabor a limón hasta convertirlos en polvo y los mezcló también. Después de agitar bien el frasco, regresó a Besa. Sus ojos estaban abiertos, todavía fijos en el cuervo, pero ahora parecían desviarse y su atención se desviaba. «Hola. ¿Puedes mirarme?», preguntó Adir, ayudándola a sentarse ligeramente. «Quiero que bebas esto. Pero primero necesito que hables conmigo». Quería estar seguro de que sus reflejos estuvieran intactos. Darle agua cuando no podía tragar correctamente solo correría el riesgo de asfixiarla. Una forma estúpida de morir después de llegar tan lejos. «No tengo sed. Simplemente cansada», dijo Besa débilmente, mientras su mirada se desplazaba hacia el frasco. «Solo un poquito». «¿Puedes hacerlo por mí?», dijo suavemente y, sin esperar respuesta, dejó caer unas gotas en su boca. Ella logró tragar. Eso fue suficiente. Después de días sin nada, algo con nutrientes reales finalmente estaba llegando a su sistema. Todavía parecía que podía morir en cualquier momento, pero al menos ahora, había una posibilidad. Adir revisó el cronómetro mental, queda aproximadamente media hora. Le dio un poco más de agua y luego reemplazó con cuidado las vendas no estériles con tela limpia que había encontrado dentro del carruaje. Incluso le cambió la ropa rota y sucia, hasta dejarla en ropa interior, usando un juego de repuesto que había encontrado. Una vez que terminó, la acostó, la cubrió fuertemente y salió. Sin perder tiempo, inició un incendio. Usando los suministros del campamento y todas las verduras y carne que había encontrado,
comestibles o al menos lo parecían. Preparó una sopa rápida en una olla grande. Después de probarlo un poco, no pudo evitar reconocer brevemente sus propias habilidades culinarias con un gesto de aprobación. Incluso el sistema estuvo de acuerdo y envió un mensaje reconociendo su talento culinario. Lo descartó sin pensarlo 2 veces. De todos modos, no hay suficiente energía para registrarlo. Luego, sin demora, devolvió la olla al carruaje. El aire estaba un poco frío y solo se enfriaría cuando cayera la noche. El calor de la sopa podría ayudar a calentar el espacio, aunque sea un poco. Y con un poco de suerte, el olor de la comida podría llevar a Besa a tener mejores sueños. Si ella se despertaba con hambre mientras él no estaba, bueno, esa era una ventaja que él había planeado. Una vez que todo estuvo en su lugar, Adir se acostó a su lado. Se aseguró de que sus cuerpos compartieran suficiente calor. A falta de unos 10 minutos de carga, no tenía sentido prolongarla. Había hecho todo lo que pudo. El resto estaba en manos del destino. A la mierda con el destino, murmuró Adir, y cerró sesión. Contacto, tos.